En el video anterior ya tenemos una estructura de HTML básico. Nuestra estructura, la que tenemos acá, es una estructura básica de HTML, por lo cual nosotros ya tenemos el armatoste para nuestro sitio web. Lo que viene ahora, lo siguiente, es realizar, ¿cierto?, el estilo del sitio web. Porque como podrán ver, todos los sitios web, ¿cierto?, tienen estilos. Si yo ingreso al sitio web de una tienda de ropa, ejemplo, podremos fijarnos que este sitio cuenta con estilos, colores, formas, ¿cierto?, efectos de hover, etc. Entonces, para darles todo este tipo de estilos es necesario, ¿cierto?, tener la estructura, que ya la tenemos acá declarada en HTML básico, y declarar estilos. ¿Dónde y cómo declaro los estilos? El primer paso para declarar los estilos es crear un archivo nuevo, ¿cierto?, y guardarlo como un archivo style.css. ¿Dónde lo voy a guardar yo eso? En una carpeta llamada CSS, ¿cierto? Yo lo que voy a tener es un archivo style.css. De esta manera, este archivo va a contener todos los estilos de mi proyecto. ¿Cómo vinculo este archivo index, la estructura, con este archivo? Para vincularlo es necesario utilizar la etiqueta link. ¿Ya? La etiqueta link me permite vincular, en este caso, el archivo CSS. La etiqueta link con el atributo rel, ¿ya?, el cual me va a decir que el archivo relacionado es una hoja de estilo con el tipo de texto. El tipo de texto va a ser CSS. Y con la ruta del archivo, es importantísimo que siempre pongamos la ruta del archivo. La ruta del archivo se encuentra en la carpeta css slash, ¿cierto? css slash, ¿sí? css slash style.css. Una vez ruteada, ¿cierto?, encontrado el archivo que está acá, carpeta css style, es momento de cerrar la etiqueta link y guardar el archivo. Archivo, guardar. De esta manera yo ya tengo indexado, ¿cierto?, con esta línea el archivo CSS de acá. Entonces, una vez que yo ya tengo esto, es momento de empezar a dar clases. ¿Qué son las clases? Las clases, ¿cierto?, son reglas que yo voy a escribir en mi archivo CSS para que tenga estilos. ¿Cómo declaro una clase? Lo primero es tener una etiqueta. Al tener una etiqueta, yo debo declarar la clase de la siguiente manera. Siempre la clase va a ir dentro de una etiqueta. Lo que yo debo hacer acá es dar un espacio, escribir la palabra class, signo igual, comillas, comillas, y dentro de esto escribir el nombre de mi clase. Las clases son con un nombre inventado. Yo puedo darle el nombre que quiera. En este caso vamos a darle el nombre acá que se va a llamar clase, ¿cierto?, cabecera. La clase cabecera, una vez que yo la declaro acá en mi hoja de estilo, yo debo declararla en mi archivo CSS. ¿Cómo declaro la clase cabecera? Para declarar una clase en CSS es necesario primero colocar un punto y escribir el nombre de la clase. En este caso se llama cabecera. La clase cabecera, ¿cierto?, en CSS siempre deben ir todas las clases con llaves. Una llave de apertura y una llave de cierre. Dentro de estas llaves es donde yo voy a colocar mis propiedades CSS. ¿Qué tipo de propiedades puedo encontrar en CSS? Propiedades de altura, de color de fondo, de ancho, etcétera, etcétera, etcétera. Color de fuente, tipografía, tamaño de fuente, etcétera. Todo lo que visualmente yo veo en un sitio web
es lo que yo puedo colocar dentro de las propiedades. Una vez declarada mi clase cabecera, es momento que yo vaya, ¿cierto?, a mi HTML y siga declarando las clases necesarias para poder trabajar mi sitio con estilo. La siguiente clase que voy a declarar es mi clase para la etiqueta nav. Es importante entender que todas las etiquetas siempre parten con una llave, ¿cierto? Y que yo debo declarar las clases dando un espacio y escribiendo el atributo class, ¿ya? Y una vez poniendo clase, debo escribir el nombre. En este caso, class cabecera, ¿cierto? Nav, vamos a darle una clase que se llama menú. Una vez declarado, ¿cierto?, la clase del menú, una vez declarada la clase del menú, yo debo llevar esta clase a mi archivo CSS. ¿De qué manera? Punto menú. Abro, cierro llaves y guardo mi archivo. Archivo, guardar. De esta manera yo ya voy declarando clases en mi archivo HTML, ¿cierto? Y también las voy declarando en mi archivo CSS. Si yo no declaro las clases en CSS, nunca voy a poder generar la hoja de estilo ni los estilos correspondientes para mi sitio web. Sigo declarando. Declararé una clase en este caso para el UL que se llame contenedor, ¿cierto?, botones. Voy acá a mi estilo, a mi hoja de estilo, voy a copiar este nombre de clase y vamos a poner un punto y lo vamos a pegar. Es de vital importancia entender que para que el nombre de la clase, cuando ejemplo, el nombre de la clase es compuesto por dos palabras, yo debo siempre ponerle un guión medio. Porque si yo no coloco el guión medio, esto sería igual a dos clases. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo colocara esto así, contenedor botones, en CSS debería escribirlo como dos clases independientes. Contenedor, una clase, y botones, otra clase. Porque acá están separadas por un espacio, y al estar separadas por un espacio, el navegador las va a interpretar como dos clases distintas. Entonces lo que yo debería hacer acá es colocarle un guión medio para que la clase sea una sola. Contenedor botones. Una vez declarada la clase contenedor botones, es momento de declarar la clase, ¿cierto?, del botón. En este caso la clase del botón va a ser class botón link. Ya. Copio el nombre de la clase, voy a mi hoja de estilo y recordemos que las clases siempre van con un punto. Abro y cierro la llave. Hasta este momento, si nosotros vamos a nuestro sitio web, no tenemos nada. Pero llegó el momento de darle estilo a esto. Entonces lo primero que voy a hacer es darle propiedad a todo lo que es el header. Como yo ya declaré el UL, declaré el A, me fijo que no he declarado una clase para el elemento li. Vamos a dar un espacio, clase, y vamos a decirle contenedor botón interior. Es importante entender que hay que declarar clases para poder darle estilos a los elementos. Una vez hecho esto, ya tengo las clases declaradas para mi sitio. Entonces, si yo reviso acá, no voy a ver ningún estilo porque no hemos puesto ninguna propiedad. Vamos a partir colocando propiedades. La primera propiedad que voy a setear es el del header. Y el header tiene clase cabecera. Por ende, lo primero que voy a hacer es usar la propiedad display. La propiedad display me permite mostrar. Display en HTML y CSS significa mostrar. ¿De qué manera voy a mostrar el contenido? Con flex. ¿Ya? La propiedad flex nos va a permitir ordenar contenido de manera dinámica. Display flex. Vamos a darle una altura. Siempre es importante dar un display, una altura a la caja, ¿cierto? En este caso vamos a darle una altura de 70 píxeles y un ancho. Si yo no doy estas tres propiedades, la caja nunca va
a verse o verse reflejada en el navegador. 100%. Y vamos a darle un color de fondo que va a ser la propiedad background color, ¿cierto? Un color de fondo, y el color escogido va a ser un gris suave, que es el 5C, 5C, 5C. Es importante entender que las propiedades siempre las propiedades que van dentro de un elemento en CSS deben escribir nombre de la propiedad, en este caso display, dos puntos, valor de la propiedad y cerrar la propiedad con punto y coma. Si yo no cierro este punto y coma, mi archivo CSS no se va a leer de buena manera y por lo tanto el estilo no se va a aplicar correctamente. Lo mismo, altura, propiedad altura, dos puntos, valor de la propiedad en píxeles, punto y coma para cerrar la propiedad. Una vez hecho esto, yo voy a ir a revisar mi documento HTML. Lo voy a revisar y me voy a percatar de que todavía no está aplicado el estilo. Y esto puede deberse a varios motivos. El primer motivo puede ser que la hoja de estilo que guardé no está en la carpeta que yo pensé que estaba. Entonces, lo que voy a hacer ahora es guardar la hoja de estilo donde corresponde. Archivo, guardar como, y me doy cuenta que esto estaba en descargas. Aquí estaba mi carpeta CSS y ahora la guardo acá. Ahí sí. Si yo reviso ahora mi archivo, ahí está. Aplicó el tono de gris a mi header, aplicó la altura, ¿cierto? Y ahora llegó el momento de aplicar los demás elementos. Luego de eso, viene la clase menú. Y puedo aplicar exactamente el mismo elemento. ¿Por qué? Porque los elementos más básicos son siempre los mismos. Una propiedad display, una propiedad de altura y una propiedad de ancho. En este caso quiero que el nav, ¿cierto?, sea de 60 píxeles, que tenga un ancho de 80%, ¿sí?, y que tenga la propiedad flex. Si yo reviso, y vamos a cambiarle el color para diferenciar la caja una de otra. Vamos a cambiar el color por quizás un 68. No, ahí está. F, que es un gris más clarito. Voy a revisar y me doy cuenta que acá está el nav. Ahora, el elemento no está centrado. ¿Cómo centro los elementos? Para poder centrar un elemento con flex es necesario darse cuenta que flex lo que hace es ayudarme a distribuir los elementos que están dentro de él. En este caso, lo que está dentro de header es el nav. Lo que está dentro del nav es el UL. Por ende, si yo quiero que la caja que yo coloqué acá, la gris clara, al 80% se centre a esta gris oscura, debo de colocar la propiedad en la clase cabecera. Voy a cabecera, tengo el display flex, ¿cierto?, ya declarado, y acá debería colocar justify content, justificar el contenido al centro, y align items al centro. Voy a revisar mi archivo y voy a ver el resultado y ahora mi contenido está centrado. Pero ¿qué pasa? Estos botones siguen estando acá desalineados. ¿Cómo los puedo yo centrar o distribuir? De la siguiente manera. La clase menú es aquella que contiene a los botones, a los contenedores botones interior, básicamente. Si se fijan, le apliqué el li a un puro li. Entonces, para yo poder aplicarle este mismo li a todos los demás, puedo copiar y pegar. Este es un error, menos mal que nos dimos cuenta ahora y no cuando estuviera el sitio armado. Ahora todos los li ya, ¿cierto?, aquí tienen las clases correspondientes. Si yo me fijo, menú, ¿cierto?, contiene el UL. Por ende, si yo le doy las mismas propiedades que arriba para justificar el contenido al centro, lo único que voy a lograr es centrar el UL. Pero lo que yo quiero es distribuir los botones. ¿Y qué elementos contienen los botones? El UL. Por ende, la caja a la que yo debería dar la propiedad ahora es contenedor botones. Busco la clase contenedor botones y lo primero que le voy a dar es un display flex para poder ocupar las propiedades de flex. Y luego voy a darle un ancho del 100%
Luego vamos a darle una altura. En este caso la altura debería ser la misma que ocupé en menú para que las cajas calcen. Y luego de eso debería darles las propiedades para centrar el contenido, ¿cierto? Alinearlo. Entonces yo quiero distribuir el contenido y quiero que el contenido se distribuya alrededor de toda esta caja, que todo quede distribuido acá. Por ende, lo que voy a hacer es colocar la propiedad Justify Content y que el espacio se divida para todos, ¿cierto? Y la propiedad de alinear ítems al centro. Y si se fijan bien, esto ahora me está quedando alineado, ¿cierto? Al centro de mi caja. ¿Ya? O sea, se distribuyó alrededor de mi caja, disculpen. ¿Ya? Ahí está. Ahora, voy a seguir. Si yo me fijo, la caja quedó alineada hacia abajo. Para que la caja quede alineada en su totalidad, yo lo que debería hacer, ¿cierto? Es quizás copiar estas propiedades, pegarlas en la caja menú y darle la propiedad de center para que se centraran a la disposición vertical de la caja, ¿cierto? Y ahí quedan centradas. Queda todo centrado en el eje horizontal y vertical. Ahora lo que puedo hacer, ¿cierto? Es darle estilo a el LI que dice contenedor botón. Como eran todos los lit en la misma clase, por ende, cuando le dé estilo a esto, todos se van a modificar. Lo primero que voy a hacer es sacarle ese puntito fastidioso que está acá, listado, con la propiedad listStyle. ListStyle none. Y de esa manera el puntito desaparece. Ahora lo que quiero hacer con esto es cambiarle el color. Voy a revisar. ¿Dónde debo cambiar el color? El color se lo debo cambiar directamente acá, en la etiqueta A, porque la etiqueta A es la que contiene el texto. No sirve que yo ponga la propiedad color en el li, porque el li no contiene el texto. El que contiene el texto es la etiqueta A. Y entonces, para este ejercicio puntualmente, yo debería buscar esta clase, botón link, y acá darle la propiedad color. Y vamos a darle un color, ¿cierto? Más o menos oscuro. Y el signo gato es indispensable para que esto funcione. Ahí está, un gris. Está subrayado el texto. ¿Cómo le puedo quitar subrayado? ¿Cierto? Con la propiedad text decoration, text decoration, ¿cierto? Y aquí le coloco none, para que el texto no esté decorado. Y en estos momentos ya estoy armando mi primer navegador, mi primer menú. Luego de eso, una vez que yo ya tengo todo esto, ¿cierto? Tengo ya seteado los textos, los botones, ¿ya? Es momento de aplicar, ¿cierto? En el contenedor de lista, la propiedad para centrar el texto, ¿ya? Text Align Center. También tengo las variantes, ¿cierto? Left y right. Pero vamos a utilizar center para nuestro ejemplo. Una vez centrado el texto en ambas cajas, porque hay que centrar el texto, ¿por qué hay que centrarlo en ambas cajas? Porque LI contiene el botón A y necesito centrar la etiqueta A, ¿cierto? El texto de la etiqueta A, y la etiqueta A contiene el texto y necesito centrar el texto que está dentro también. Entonces necesito centrar todo al centro, y la propiedad para centrar texto, siempre acuérdense, centrar texto es text align. Para centrar el texto es este. Para centrar otros contenidos deben ocupar display flex, justify content y align item center. Una vez seteado eso, es momento de ir a la parte del título. A todo esto yo siempre voy guardando con el comando control S. Les aviso, les voy a dejar acá un comentario. Listo, ahí está. Control S para guardar. ¿Ya? Entonces, ahora vamos al título. Y vamos a llegar hasta el título hoy día. Y
vamos a revisar que tenemos las secciones, títulos. Entonces lo primero que vamos a hacer es setear una sección y después el título. Vamos a setear una sección, le vamos a colocar una clase que se llame sección espacio y le vamos a colocar acá una clase que se llame S1. ¿Por qué S1? Porque esta es la sección 1. Y acá abajo tenemos la sección 2. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos? Como bien explicamos en delante, lo que tenemos acá son dos clases. No una sola, sino dos. Por ende, esto yo lo debería escribir de la siguiente manera. Dos clases separadas con sus propiedades separadas. Ahora que tengo la clase S1 y sección, ¿cierto? Puedo darle una clase a título, ¿cierto? Secciones. Y luego puedo darle otra clase a esta, aprovechando el vuelo, que se llame título artículos. Acá una clase que se llame artículos secciones. ¿Sí? Y acá una clase que se llame texto, ¿cierto? O párrafo, ponemos de clase párrafo para que se entienda. Y vamos a colocar una clase que sea, en este caso, color párrafo. Acá, como ya tenemos esta clase que se llama texto botón, podemos hacer exactamente lo mismo. Miren, copiar esta que ya está lista y reutilizarla acá abajo. De esta manera lo que voy a tener es una clase para el título, con sus respectivas llaves de apertura y de cierre, y una clase para el artículo, una clase para el título artículos, una clase para el párrafo y el color de párrafo. Si se fijan bien acá, tengo dos clases, entonces lo que yo debería hacer es poner una, sus llaves, y colocar la otra. Luego de eso, la clase botón link ya la tengo declarada, por ende no la voy a redeclarar, no se redeclara, está descrita acá arriba. Perfecto, una vez que ya tengo todo esto seteado, ¿cierto? Declarado en mi hoja de estilo, es momento de darle propiedades a la sección. Entonces lo primero que voy a hacer yo acá es darle una propiedad display, siempre display primero. Display flex, ancho 100%, altura, voy a darle a la sección una altura de 400 píxeles, y esta va a ser una clase estándar para todas las secciones. En la clase S1 voy a dar ejemplo, porque como es la sección 1, es distinta a la sección 2, van a compartir algunas propiedades. Ejemplo, con la clase de secciones yo puedo atribuir alturas, anchos y display. Pero con las clases S1 que yo voy a crear para este ejemplo, puedo colocar colores de fondo distintos. Ejemplo, en la sección 1 va a ser S1. Y en la sección 2, que está acá abajo, podría perfectamente colocarle una clase que se llame sección y otra clase que se llame S2, en la cual quizás yo cambie el fondo. Por eso hice dos clases acá. Una clase común que comparta atributos como altura, anchos y tipo de display, y otra clase para personalizar la sección. En este caso a sección vamos a agregarle un background color. Vamos a colocar un azul, un dark blue, a ver, un deep sky. Perfecto. Por ende, si yo reviso ahora esto, voy a encontrarme con esto. ¿Se fijan? Ya se está normando el contenido.
Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? A mí me gustaría ordenar un poco esto. Sección flex, ancho 100%, altura 400. Y le vamos a dar un justify content, ¿cierto? Para ordenar el contenido de space around, para que el contenido se divida así. Fíjense, miren cómo se está dividiendo. Está afectando ambas secciones. ¿Por qué afecta ambas secciones? Porque yo le coloqué la clase sección. Fíjense, tengo la sección 1 con una clase sección y la clase C1, y tengo una sección 2 y le coloqué la clase sección y la clase S2. La clase S2 no la he declarado en el CSS, pero la clase sección ya la estoy declarando, entonces me está tomando el estilo para ambas secciones. ¿Se fijan? Aquí está. Ahora lo que yo debo hacer, ¿cierto? Una vez hecho esto, ¿sí? Tengo el título, tengo el artículo, tengo otro artículo. Yo lo que debería hacer acá, puntualmente, es decirle cómo quiero distribuir el contenido. Align items, center, ¿cierto? Y flex direction. En este caso quiero que el contenido quede en forma de fila. Row. Ahí está. Y se fijan que me queda centrado y me queda el título que coloqué, el H2, los H3 que coloqué, los textos y los botones. Fíjense, ¿por qué este botón tiene esto? Este botón está adornado y este no, porque pegué la clase div-botón solamente en un botón, miren. Acá, pero no está en el de abajo. Entonces aquí erré, porque lo que yo debería haber hecho es copiar el artículo completo y replicarlo acá abajo para que funcione en ambos, y no solamente en uno. Ahí está. Ahora, quiero darle propiedades al artículo. Entonces lo que voy a hacer es ir primero vamos a setear el título. ¿Ya? El título de secciones. Le vamos a colocar al título de secciones una font family para colocar la familia, en este caso sans serif. Y no vamos a seleccionar ninguna fuente en especial, simplemente le pedimos que no me coloque la familia Times New Roman, que es por defecto, y me coloque una tipografía sin serif, la que quiera el navegador, la que el navegador tenga preseteada. Luego de eso, vamos a colocarle un color de fuente blanco. El blanco se expresa con 3 Fs y gato. Y una vez que ya tengo seteado ese título puntual, voy a setear el artículo, ¿ya? Y entonces al artículo le quiero dar un color de fondo primero que nada. No, mentira, erré. Lo primero que debo hacer es display, flex. Lo segundo, un ancho. ¿Cuánto ancho le voy a dar si tengo dos tarjetas? Si el contenido está dividido en 3, 1, 2, 3, ¿cierto? Quiero que el contenido quede en este caso quiero que esto sea 33, 30, 30, son 60 y este va a ser de 40. Entonces le voy a dar acá 30%, ¿cierto? Al artículo, y le vamos a dar una altura de 300 píxeles. Adicionalmente a esto le voy a agregar un fondo para que se destaque por sobre el fondo celeste, un background color blanco, para poder colocar contenido sobre él. De esta manera me va a quedar así la tarjeta. Ahora tengo mis dos tarjetas, pero se fijan que el contenido está un poco desordenado. ¿Cómo lo puedo ordenar? Declarando las propiedades, ¿cierto? Como lo hemos hecho siempre. Para ordenar el contenido en forma de columnas, debo ordenar con un flex direction tipo columna. Y luego de eso debo dar, ¿cierto?, un justify content, center, y un align item, center. Y de esta manera el contenido de mis tarjetas se va a alinear de manera vertical, hacia abajo. ¿Ven? Ahí está. Ya tengo más o menos ordenada la estructura, ¿cierto? Y estoy dando estilos. Se fijan que el título secundario le coloqué tipografía sans serif, pero los títulos acá adentro no tienen la tipografía sans serif. Entonces yo lo que puedo hacer es decirle al artículo, acá adentro, al artículo que la font family para todo lo que esté dentro del artículo sea sans serif. Y de esta manera me lo va a setear automáticamente todo. De esta manera yo voy creando secciones y contenidos en base a la estructura y al CSS. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero agregar una imagen de tarjeta, en este caso puntual? Puedo agregar una imagen a los artículos. Se me olvidó agregarla en el HTML, la voy a agregar ahora. Entonces, para agregar una imagen, puedo agregar, ¿cierto?, una etiqueta div, class, ¿cierto? Vamos a colocar acá foto, tarjeta, ¿sí? Y agregamos una etiqueta div
con una clase que se llama fototarjeta, la cual vamos a pegar sobre la tarjeta sobre la etiqueta H3, sobre el título. Entonces va a tener foto, título, párrafo y botón. Foto, título, párrafo, botón. Copio la clase, fototarjeta, y la voy a llevar acá abajito. Para dar una foto a la tarjeta, yo debo tener una foto, así que vamos a elegir una foto, en este caso vamos a elegir un paisaje, puede ser China, ¿cierto? Imágenes, y me gusta esta foto esta foto es bonita, esta bonita. Listo, aquí tengo una foto bastante atractiva de China, abro la foto y la guardo, guarda la imagen. ¿Dónde voy a guardar la imagen? Siempre voy a guardar la imagen en una carpeta llamada IMG. Y le vamos a colocar acá banner 1. Listo. Una vez teniendo la foto guardada, yo debo hacer lo siguiente. Lo primero es darle, ¿cierto?, display. ¿Qué tipo de display le vamos a dar? En este caso, flex. Luego, un ancho. ¿Cuánto ancho? Quiero que la foto cubra el 100% del ancho total de la tarjeta. ¿Cierto? El ancho total de la tarjeta sería, en este caso, esto, de acá hasta acá. Y luego de eso, quiero que la altura, ¿cierto?, sea de, si la caja mide 300 píxeles, yo quiero que la foto mida, ¿cierto?, 100 píxeles. Ahora, voy a utilizar la propiedad background image para llamar a la imagen. Background image, URL, ¿cierto? Ahí está. Cuando utilizo la propiedad background image, siempre es importante que tengo que llamar a la imagen desde la carpeta. ¿Qué carpeta? La carpeta IMG. Para llamar una imagen con la propiedad background image desde la carpeta, desde el archivo style css, es necesario colocar dos puntitos, slash, la carpeta donde la tengo guardada, slash, y el nombre, en este caso, de la foto. Si reviso esto, ahí ya tengo parte de la foto. Ahora, para poder setear las propiedades de la imagen, para que la imagen quede mejor diagramada dentro de la caja, es necesario agregar más propiedades de background. Como ejemplo, background position, la posición del background, quiero que sea al centro y al centro, a su centro horizontal y a su centro vertical. Background size. Background size, quiero que cubra todo el contenedor. Con la propiedad cover, el valor cover, yo puedo cubrir todo el contenedor de una caja. ¿Cierto? Y background repeat, para que el fondo se repita o no se repita dependiendo de lo que yo necesite. En este caso yo no quiero que se repita, por ende voy a colocar no repeat. Y refresco, reviso y ya tengo la propiedad. Si se fijan acá, ¿cierto? La imagen ya está seteada acá. Ahora, si se fijan acá, hay un pequeño espacio acá arriba. La forma de eliminar este espacio es porque yo le coloqué, si se fijan acá, Align Item Center, y yo le voy a haber colocado acá Flex Start para que los elementos se setearan, ¿cierto? Aquí no me equivoqué, discúlpenme, acá. Ahí está. La foto, el título y el párrafo. ¿Ya? Ahora, tengo el botón, ¿dónde está el botón link? Botón link, botón link, botón link, botón link, aquí está botón link. A botón link le podríamos dar una propiedad. Le podemos dar una propiedad que se llame ejemplo. Vamos a dar un color de fondo. Background color. Vamos a buscar un color bien llamativo, que podría ser el dark blue. Este me gusta, ¿cierto? Vamos a darle ancho. Vamos a darle un ancho de un 80%, ¿cierto? Vamos a darle una altura de un 30 píxeles, más o menos, ¿sí? 40, 50, dejémoslo en 50 píxeles. Y vamos a darle una propiedad que se llama border radius, para que el botón quede redondito, ¿cierto? De 100 píxeles. Ahí con los bordes redondos. Si reviso esto ahora, ¿cierto? Ya tengo mi botón acá, ¿cierto? Miren, fíjense.
Ahora, quedó un poco grande el botón para lo que estamos haciendo. 50 píxeles quedó gigantesco. Entonces lo que puedo hacer yo, ¿cierto? Es colocarle primero quizás una altura automática para ver cómo queda. Ahí quedó mejor. Cambiarle el color a la tipografía por un color blanco, ya que el color de fondo es oscuro. Perfecto. Y colocarle acá padding, que es margen interior, de unos 3% para que se separe la caja del texto y ahí va quedando mejor. Ahora, como verán, acá arriba no quedó de lo mejor, entonces quizás lo más saludable sea todas estas propiedades que yo ya hice, ¿cierto? Acá, llevármelas y no utilizarlas, ya, dejarla como estaba esto, que era 68, 68, 68, para que vuelva a la normalidad, y hacer una clase aparte que se llame botón tarjeta, ¿cierto? Y en botón tarjeta pego todas estas propiedades, incluido el color. Ahora, ¿dónde voy a dar esta clase botón tarjeta? Esta clase la puedo ir y al indexarla, aparte de la tarjeta botón link, puedo agregársela a esto, ¿cierto? A la tarjeta. Entonces tengo dos clases voy a tener ahora. Botón link y botón tarjeta. Botón link me da las propiedades básicas, ¿cierto? Como el texto de collection none, el text align center, y botón tarjeta me va a dar color de fondo, el ancho, la altura, el borde, y le vamos a dar acá display, ¿cierto? Flex, y vamos a poner justify content center, align item center, ¿cierto? Y un flex direction column. Vamos a revisar y tengo un botón con esta propiedad y ese botón quedó ahí, súper bien hecho. 80% creo que fue una exageración, podemos dejarlo al 50% entonces y revisar, maravilloso. Y ahora que está al 50%, puedo replicar esta clase, ¿cierto? Botón tarjeta, las dos clases, botón link, botón tarjeta con la etiqueta, las puedo replicar en las tarjetas que yo encuentre necesario para que el botón se refleje. Y de esa manera podemos hacer una estructura básica en HTML, ¿cierto? Linkeando nuestro CSS.